Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Escena del Crimen, de estos episodios especiales que siempre preparamos al inicio de cada temporada. Vamos a arrancar este primer capítulo con un caso que sacudió el escenario reciente en la escena del crimen. Me refiero a un hombre que era una figura muy importante para la seguridad en nuestro país. Javier Ibarra. Entonces era un abogado, comenzó su carrera en las leyes, se hizo fiscal antidroga, una unidad sensible, pasó después a la unidad antiterrorismo y posterior a eso fue viceministro de Seguridad Interna en un periodo reciente. En el año 2022, era casi finales de ese año, cuando las noticias comenzaban con la crónica roja. Encontraron muerto al fiscal. La cuestión estaba en que Ibarra traía mucho pasado como para pensar que esa iba a ser una muerte súbita, una muerte a consecuencia de un problema de salud. Él estaba herido de bala y eso constituía un grave problema. Se comenzaban a teorizar cosas detrás de eso y comenzaban los rumores. Él estaba solo en su casa y ahí comenzaba el rumor. Las primeras presencias de autoridades estaban ahí en el sitio queriendo saber qué hicieron o cómo fue. Pero había una teoría superior y no me voy a adelantar. Vamos con el primer capítulo, el hallazgo. Hallazgo inesperado. San Lorenzo, 25 de noviembre del año 2022. En la quietud de una mañana cálida en la ciudad de San Lorenzo, un vecino decidió comprobar por qué no atendían los llamados de la ex esposa de Javier Ibarra. Nombre: Javier David Ibarra Mendoza, de 48 años, paraguayo, domiciliado en la ciudad de San Lorenzo. Al llegar a la casa del barrio universitario, notó el portón basculante ligeramente levantado, algo inusual según quienes conocían al hombre. Él era meticuloso con la seguridad. Una leve apertura del portón bastó para que todo diera pie a un hallazgo trágico. Ella fue la que le encontró aparentemente al fallecido en la circunstancia ya conocida. Entonces no podemos nosotros descartar de ninguna manera, más aún que la prueba técnica nos lleva a que ella estuvo en contacto, porque eso no simplemente es un bagaje, sino que la ciencia misma te está diciendo que ella estuvo en contacto. No simplemente es un capricho o una cuestión de que porque ella entró en el primer lugar en la casa, sino nos lleva la circunstancia de que ella pudo haber estado en contacto. Ciertamente la fragmentación contiene 3 elementos muy importantes, entonces uno de los elementos queda como residuo en la mano de ella. Al ingresar, con cautela, halló un cuerpo tendido en el piso de la cocina boca arriba, inmóvil, y con lo que parecían heridas sobre la sien. La atmósfera dentro era fría, casi estática. No había signos de forcejeo, no se advertía violencia en puertas ni ventanas, y el orden en la vivienda evocaba una rutina normal. Fue como si alguien hubiese apagado de golpe una vida completamente ordinaria. El vecino dio aviso de inmediato a los números de emergencia. Minutos después, llegó la Policía Nacional con su equipo de criminalística, seguida por representantes del Ministerio Público. La noticia se expandió con velocidad. Se trataba de alguien que, hasta hace pocos años, fue un alto funcionario en seguridad, un ex fiscal con pasado en la lucha antidrogas y antisecuestros, y cuyo nombre aún generaba respeto y polémica. Creemos que esta persona pudo haberse contaminado en ese porque tocó la escena del crimen. Esa es la hipótesis más fuerte hacia ella, ¿verdad? Ella está detenida. El Ministerio Público, o sea, ¿se sabe en calidad de qué va a quedar ella? Ella está en carácter de detenida, ya ciertamente a esta hora estaría ya declarando una declaración indagatoria ante el Ministerio Público. De hecho que esto seguramente va a ser imputada y
elevado el caso al juzgado correspondiente. Ahora, posteriormente, en caso de confirmarse entonces esta línea de investigación, faltaría la motivación tal vez, comisario. De hecho que nos resta todavía mucho por hacer, entonces la motivación principal, por eso justamente estamos realizando la parte técnica fundamental del análisis correspondiente de las líneas telefónicas, de los teléfonos celulares. Entonces son elementos todavía que nos van a estar ayudando. Estamos trabajando también la detección de cámaras de circuito cerrado de la zona, que ciertamente van a indicarnos o por lo menos darnos una pista bastante importante al efecto. La calle se transformó en un remolino de luces policiales. Curiosos, vecinos en silencio. Nadie esperaba que ese día iniciara con una investigación que sacudiría la tranquilidad de muchos. Los investigadores tomaban fotos, levantaban medidas, sellaban la escena. Alguien del vecindario mencionó que aquel hombre había dicho alguna vez sentirse vigilado, aunque sin pedir custodia especial. Esa declaración flotaba ahora como un susurro en el aire. Ella, ante la pregunta de si él tenía seguro de vida, ella dijo que no sabe, no tiene certeza de ello. Entonces, podríamos estar preguntando a terceras personas, perdón, a instituciones, si es que él tenía seguro de vida o no, ¿verdad? De todos modos, creo que cuando hay seguro de vida, tiene un plazo también para denunciar. Creo que 24 a 48 horas. Que si tenía la intención de alguien de cobrar ese seguro de vida, y si no formuló la denuncia pertinente, ya le venció el plazo, y creo que al haber suicidio tampoco puede una persona percibir. Tal vez esa podría ser la intención para el ocultamiento del arma. Pero lo que se desconocía y lo que aún más inquietaba era si eso se trató de una autoeliminación o un homicidio. Las hipótesis se multiplicaban en silencio, en medio de la labor de forenses y policías. Nadie sabía en ese momento si iba a ser el hallazgo más simple de un suicidio o el inicio de una red de engaños y traiciones que recién empezaba a perfilarse. El rumor comenzaba a crecer en ese barrio, se paralizó absolutamente todo en el departamento central. Los noticieros comenzaban a describir el hecho como un hecho de sangre, pero con muchas dudas. No había certidumbre en los cronistas. Recuerdo haber estado también en ese sitio y no sabíamos mucho de lo que le pudo haber ocurrido a Javier Ibarra. Se manejaba con mucha cautela. Es que era una persona muy importante dentro del esquema de seguridad, y aunque al momento en que fue encontrado muerto, todavía él estaba, más bien dicho, ya pasó a una suerte de tranquilidad, estaba más en el cuartel de invierno, en el retiro. Podían haber deudos, podrían haber ajustes de cuentas que cabrían en hipótesis sobre su muerte, pero no. No era esa la principal y no era esa la primera y única, al menos en esos primeros momentos del hallazgo de su cuerpo. Sí habían cuestiones que cabrían a la duda, un portón abierto, que si bien no fue forzado, estaba, digamos, abierto, y eso hacía que probablemente a Javier Ibarra le entraron a robar. Podría ser, pero esa era la que ocupaba, digamos, el sitial de segundo puesto, tercero, cuando hablamos de hipótesis primarias para los investigadores. En ese momento, la teoría principal era la autoeliminación. La primera hipótesis. Apenas unas horas después del hallazgo, la jefa de criminalística Rosana Chávez anunció que los análisis preliminares indicaban residuos elevados de disparo en ambas manos del fallecido. Esa revelación sostuvo con firmeza lo que parecía apuntar a una autoeliminación, una conclusión apresurada, quizás, pero lo suficientemente contundente como para hacer retroceder a otras hipótesis. Hay tres componentes que debería tener plomo, bario, antimonio, y tiene dos, plomo y antimonio.
conforme al rango que manifestó la bioquímica de la doctora Gil, hay certeza de que Javier Ibarra realizó disparos. Él mismo, ¿sabes? Así es. Lo que se tiene la certeza de que él realizó disparos, porque está dentro del rango de que hizo el disparo. ¿Esto cambia entonces el sentido, la orientación de la investigación, doctor? No cerramos ninguna hipótesis, así como dijo el comisario Silguero el día viernes, ¿verdad? Siempre partimos de lo más negativo o nefasto, que es un homicidio, pero en este caso, conforme a la ciencia, tenemos el elemento de que él realizó los disparos. Lo que genera cierta duda es cómo pudo, en caso de tratarse de un suicidio, dispararse 2 veces. El director del Departamento de Hechos Punibles, César Silguero, explicó el alcance de esta posibilidad. Tenemos casos inclusive donde se han dado 3 disparos inclusive en un hecho de suicidio. Tenemos casos inclusive donde se han dado 3 disparos inclusive en un hecho de suicidio, ¿no? Un hecho de autoeliminación. En este caso nosotros no tenemos el arma, evidentemente, entonces es la pieza que nos falta para poder hacer una reconstrucción con los peritos en su momento. No obstante, por el cúmulo de información que tenemos hasta ahora, esa es la hipótesis más fuerte que tenemos. La casa no mostraba signos de entrada forzada, roces ni desorden. Las pertenencias estaban intactas. La billetera, las llaves, objetos personales, todo permanecía en su sitio. El arma, una pistola calibre 22, había sido hallada en la habitación, lo que reforzaba la tesis del suicidio. Para muchos, la primera impresión fue esa, la de un hombre con pasado turbulento que aseguraba sentirse observado, habría decidido poner fin a su vida. Aparentemente tiene dos, digamos, el médico forense no pudo precisar si la otra herida sería de la misma bala o no. Pero tiene dos heridas, y eso es precisamente lo que necesitamos determinar exactamente en la autopsia. ¿Qué tipo de arma se logró levantar del lugar? Y un arma 22. Un arma 22. ¿Un revólver o una pistola? No hay rastro de violencia, nada, ni siquiera en un desorden en la casa. No se encontró ni siquiera que se intentó robar algo, nada, está todo en orden. Se encontró su billetera por él, su celular está en el lugar, todas sus pertenencias estaban todo en el lugar, no había ningún desorden en la casa. Ahora, con relación a la puerta, ¿se violentó para poder ingresar? No hay rastro de violencia tampoco en la puerta. No. Pero sí hay 2 heridas, que eso es lo que llama la atención. Eso es lo que llama la atención, exactamente, eso es lo que llama la atención también. A raíz de eso, el médico forense no pudo determinar con precisión la causa de la muerte en este lugar, por lo que recomendó que se haga la autopsia. El ambiente mediático comenzó a especular. ¿Culpa? ¿Remordimiento? ¿Miedo? La figura del exfiscal, antiguamente poderoso, se transformaba en la de un hombre vulnerable, acorralado por fantasmas del pasado. Algunos vecinos recordaban que, hacía meses, había comentado a allegados que no pediría custodia porque confiaba en su discreción. Esa declaración parecía ahora encerrar un presagio. De hecho que la teoría ahora mismo, la parte científica nos indica el resultado obtenido de la prueba de nitrito o nitrato de la mano del fallecido. Eso nos indica el porcentaje importante encontrado. Entonces eso nos lleva a tener una teoría, una hipótesis por ese camino. Ciertamente no podemos, como te dije al principio, descartar todavía absolutamente. En cuanto a los disparos encontrados, técnicamente y los antecedentes cuentan que eventualmente también se podría hacer. Dentro de la autoeliminación también se podría prácticamente uno hacer doble disparo. E inclusive con los antecedentes buscados y encontrados, se encuentra hasta inclusive que en una circunstancia se han realizado 3 disparos. ¿Por qué? Porque la muerte en sí no llega al instante de recibir el disparo correspondiente. De hecho, entonces la persona dentro de ese proceso prácticamente podría reaccionar todavía, o el propio golpe que recibe la persona
puede realizar nuevamente otro disparo. Eso nos habla científicamente y los antecedentes de varios casos. En la morgue, los forenses preparaban los estudios de rigor. Se extraían muestras y se cotejaban datos. Dentro de las planillas se anotaba la hora estimada de muerte. Fue entre la noche del jueves y las primeras horas del viernes. Esa ventana oscura, nebulosa, empezaba a recortarse como una franja de sospecha. No se ha encontrado ningún signo de violencia ni de desorden en la casa. Y bueno, esos son elementos que están siendo analizados en este momento. Nosotros siempre tenemos que partir de la peor hipótesis como investigadores y vamos a estudiar todas las aristas en relación a este hecho. Se confirma también que el arma de fuego no estaba en la escena del supuesto crimen. Efectivamente, se habla de que no se encontró el arma cerca del cuerpo. Sí hay otras armas que van a ser incautadas, que serían del señor Ibarra. Y por supuesto, también estamos haciendo el trabajo de campo correspondiente con el personal de homicidio, el departamento de investigaciones, que está también colaborando en poder obtener mayor informaciones, especialmente elementos fílmicos que puedan servirnos también. Según manifestaron, estuvo en la casa de un familiar, así que estuvo hasta las 10 de la noche y posteriormente volvió a su domicilio. Entonces, desde las 11 de la noche hasta las 10 de la mañana, que es el horario en que se encontró su cuerpo, ese es el horario que debemos manejar. Si estuvo con otra persona, si estuvo mensajeando, si estuvo hablando por celular y todo lo demás para tratar de hacer la historia. Pero no todo encajaba con naturalidad en la hipótesis de la autoeliminación. El arma estaba lejos del cuerpo, no cerca de la víctima, y aunque la pistola correspondía al exfiscal, los investigadores preguntaban en voz baja por qué no había huellas visibles cerca del arma, ni signos de manipulación. La lógica policial se resistía a cerrar la carpeta tan pronto. Al caer la noche, cuando la casa quedó de nuevo prácticamente vacía bajo la custodia policial, un móvil de la Fiscalía se activó para ordenar una inspección más profunda. Esa decisión hizo temblar la hipótesis inicial. Si había un indicio de homicidio, debía buscarse sin demora, justo cuando muchos aceptaban el suicidio como versión definitiva. Los peritos decidieron volver sobre sus pasos. Algo en esa escena no terminaba de cerrar. Entonces, en esos primeros momentos, la teoría de autoeliminación era la más fuerte y algunos ya querían quedarse con eso. Cuando yo digo algunos, es el esquema investigativo, la escena, cómo se encuentra, la posición del cuerpo, el arma y otros, que hace suponer que realmente él se mató. Decidió eliminarse. ¿Por qué? Y ahí es donde surgían algunos contactos telefónicos con gente allegada, comenzaba a salir la vida privada de Javier a la vista, se hablaba de su separación. Después no cuadraba eso porque él tenía que viajar de vacaciones con la familia, tenía muy buenas relaciones con la madre de sus hijos y tenían programado ir al Brasil. Entonces, ¿por qué habría de matarse? ¿Qué es lo que le habría llevado a un estado depresivo y a tomar la decisión de matarse? Bueno, sabemos que muchas veces las decisiones humanas son difíciles. Entonces podría caber la teoría del suicidio con una efectividad alta, pero no era así. Como se trataba de una muerte con cierta duda, era una figura pública y aunque estaba ya en el reposo, digamos, de la actividad laboral, igual tendría que hacerse la autopsia por orden fiscal para salir de toda duda y despejar y quedarse con una de las hipótesis que tenían. Entonces, ahí surge la figura de Pablo Lemire. Y Pablo Lemire dice, esperen, acá hay una cuestión. Hay parafina en las manos y si bien era menor la cantidad, sí puede caber la teoría de un alto porcentaje o un porcentaje débil en el caso de que haya sido asesinado, si es que la víctima por reflejo hizo esto. Ahí comenzaba
a fisurarse la tesis del suicidio y otra vez le hizo retroceder a los investigadores y decir, esperen, hay que volver a la escena. Más dudas con la autopsia. En la sala de autopsias, el médico forense no escondió su cautela. Explicó que una persona asesinada podría igualmente arrojar residuos de pólvora en sus manos, sobre todo si intentó cubrirse o si hubo contacto con el arma. Esa declaración alteró las certezas de quienes, hasta entonces, daban por cerrado el caso. La teoría del suicidio admitía una grieta. El experto recordó que los suicidios con arma pueden registrar más de un disparo, aunque no sea lo habitual, y menos cuando la víctima es encontrada con 2 orificios en la cabeza. Esa posibilidad, por incómoda que resultase, quedaba abierta y abría la puerta a una versión oscura, que alguien hubiese simulado un suicidio. La causa de muerte fue por un traumatismo cráneoencefálico severo, por herida de proyectil de arma de fuego. Se ubicaron por placas radiográficas 2 proyectiles y los mismos se encontraron en la cavidad craneal y fueron extraídos y entregados a personal de criminalística para su estudio. Con la médica patóloga de guardia no encontramos aparentemente ningún signo de violencia o traumatismo aparte de los orificios. Es prácticamente imposible hablar de un suicidio. Tenemos que tener en cuenta que son 2 disparos en la región de la cabeza. Esos disparos no tienen las características, no tenían de hecho las características de ser disparos a lo que se da en llamar quemarropa ni a boca de jarro. Y acá una pequeña aclaración, ¿a qué llamamos a boca de jarro? A boca de jarro decimos cuando el arma está apoyada fuertemente por la piel. Y en ese caso en la cabeza tienen una característica, un signo que le llamamos el signo en boca de mina de Hoffman, que es cuando el arma está fuertemente apoyada, todos los elementos del disparo, gases, fuego, humo, etcétera, entran por el orificio y los gases de la combustión de la pólvora salen otra vez por la parte más débil, que en este caso es el mismo orificio, entonces producen una ruptura hacia adentro, hacia afuera de la piel, que tiene una forma estrellada, como si fuese una estrella. Esa lesión se llama lesión en boca de mina de Hoffman, eso no se veía en este caso. Tampoco se veía una quemadura alrededor del orificio, que es lo que se llama a quemarropa. Por ende, no estamos hablando de un disparo que se haya producido con el arma apoyada por la piel o bien a pocos centímetros, que es cuando ocurre la quemarropa, con la boca de fuego a pocos centímetros de la piel. Entonces, eso ya de por sí aleja la sospecha de un disparo autoinfligido, donde la persona normalmente va a poner cerca el arma para producir el disparo. A eso sumémosle el hecho de que estamos hablando de 2 impactos y eso hace que sea muy poco probable hablar de un elemento de suicidio. El otro elemento importante en este caso era la direccionalidad del disparo, que estamos hablando de un disparo de arriba hacia abajo. De hecho, los impactos ingresan más o menos en la región prácticamente frontal y las municiones se encuentran dentro del cráneo, pero hacia la región occipital, es decir, la región posterior. Estamos hablando entonces de un disparo de arriba hacia abajo y de más o menos de adelante hacia atrás, en este caso de izquierda a derecha. Entonces, todos esos elementos alejaban la posibilidad de una lesión autoinfligida. ¿La causa de muerte en su caso fue un traumatismo cráneoencefálico severo por impacto de proyectiles de arma de fuego? En este caso se encontraron las 2 municiones dentro de la cabeza. El estilo de los disparos llamó la atención. Las trayectorias indicaban 2 impactos de arriba a abajo, algo poco compatible con un suicidio desde la suposición tradicional. Era más común en tiros al pecho o en la sien de forma directa. Esa observación encendió las alarmas entre forenses y criminólogos.
A partir de ese retorno a la escena del crimen es que la configuración mental del investigador cambia. Es que cuando Lemire sembró la duda o la posibilidad, mejor dicho, para que no se malinterprete, existe la posibilidad de que lo hayan matado. Después habría que buscar la motivación, pero ellos primero tenían que asegurarse de que lo que hayan visto en ese primer momento era la certeza, era la realidad de lo que le pasó a Javier. Volvieron a la escena. Y ojo, voy a hacer un spoiler, no va a ser la primera vez. Solo que en esta primera comienzan algunos indicios y eso sale de la trazabilidad de las cámaras de seguridad. Cuando comienzan a buscar, esto es algo que yo a los seguidores les conté varias veces, un autorreflejo, por decirlo así, de la policía, cuando comienzan con casos donde tienen que descubrir identidades o establecer hipótesis, comienzan a buscar cámaras de seguridad en la zona. Y ojo, aquí comienza una palabra que describe todo: inusual. Las pistas en la casa. En los últimos días del año, una nueva revisión técnica cambió la percepción del caso. Los agentes que seguían el rastro de comunicaciones detectaron movimientos inusuales en la zona del domicilio la noche del jueves 24. En la casa, los agentes volvieron a revisar el lugar, tomaron nuevas muestras, fotografiaron ángulos que antes creyeron innecesarios. Cada rincón del baño, de la habitación, de la cocina era inspeccionado con lupa. Lo que parecía un caso cerrado subía de categoría. Ahora, la palabra homicidio comenzaba a circular de nuevo. Y no podemos decir específicamente un homicidio o suicidio, no podemos descartar nada tampoco, ¿verdad? Pero hay llama la atención que aparentemente la herida que sufrió no fue a corta distancia, ¿verdad? Hay una distancia relativamente que llama la atención del forense, que si sería suicidio o otra sería la característica, ¿verdad? Pero no se descarta absolutamente nada. ¿A cuántos metros del cuerpo encontraron el arma? El arma no se encontró ahí en el lugar. No había ni un arma, al lado del cuerpo no había arma. ¿Dónde se encontró el arma? En otra parte del dormitorio se encontró un arma. Que aparentemente no sabemos si el arma no sabemos, eso tenemos que determinar también, no sabemos si el arma ¿Estaba cargada el arma? Estaba cargada, sí. No había vainilla. Hay vainilla ahí se encontró en la cocina. ¿Qué tipo? Una vainilla. ¿Qué tipo de vainilla es? De 22. De 22. Calibre 22. Le pertenecería al arma. Y eso vamos a determinar a través con criminalística. Pero los obstáculos eran muchos. Ya el arma fue inspeccionada y las vainas hervidas levantadas. No había testigos presenciales, solo la doméstica de la casa y el casero, ambos con versiones confusas. Y en ausencia de evidencias contundentes, la versión de la autoeliminación era insistente, aunque cada vez con menos firmeza. Al bajar el telón ese día, la fiscal general ordenó mantener abiertas todas las líneas de investigación. Designaron a un equipo especial. El caso se transformó en un rompecabezas donde cada pieza necesitaba encajar. Y en ese momento muchos se preguntaban, ¿quién querría disfrazar un homicidio como suicidio? ¿Y con qué propósito? Ciertamente es así, se encontró una vaina. Nosotros por eso creemos que esta persona pudo haberse contaminado en ese, porque tocó la escena del crimen. Esa es la hipótesis más fuerte hacia ella, ¿verdad? Ella está en carácter de detenida, ya ciertamente a esta hora estaría ya declarando una declaración indagatoria ante el Ministerio Público. De hecho que esto seguramente va a ser imputada y elevado el caso al juzgado correspondiente. Bueno, posteriormente, en caso de confirmarse entonces esta línea de investigación, faltaría la motivación tal vez, comisario. De hecho que nos resta todavía mucho por hacer, entonces la motivación principal, por eso justamente estamos realizando la parte técnica fundamental, el análisis correspondiente de las líneas telefónicas, de los teléfonos celulares. Entonces son elementos todavía que nos van a estar ayudando. Las pruebas forenses comenzaban a cuestionar la versión inicial, pero aún faltaban elementos clave para decidir: homicidio
o suicidio. Para entonces, el pasado del ex fiscal volvió con fuerza. Su salida abrupta en el año 2016, los episodios de estrés, las advertencias sobre sentirse perseguido y las declaraciones hechas años atrás eran revisadas por los investigadores. Viejos enemigos, rumores de presiones y conflictos profesionales resurgieron. Lo que parecía un dato anecdótico empezó a adquirir peso en la narrativa interna del caso. También revisaron expedientes antiguos, especialmente aquellos donde el ex fiscal había sido clave en desarticular estructuras criminales. Varias de esas personas seguían activas, incluso después de cumplir condenas. Primera pausa en Escena del Crimen, capítulo 1 de la muerte de Javier Ibarra, el ex fiscal antidrogas, ex fiscal antiterrorismo y viceministro de Seguridad, que si bien ya estaba en el retiro, fue asesinado en su casa. Bueno, esa era la segunda hipótesis, aunque se sostenía la del suicidio aún con mucha fuerza. Pausa y ya volvemos para descubrir qué ocurre más en este caso reciente, en esta nueva temporada de Escena del Crimen. Retomamos la historia de Javier Ibarra y su asesinato. El ex fiscal antidrogas y también en su momento ocupó el cargo de viceministro político de seguridad política de un gobierno. Había ocurrido en noviembre del año 2022, estaba él en su casa, estaba solo, al menos fue encontrado solo, muerto, con aparentes indicios, al menos en la primera constitución que hizo la comitiva policial judicial, de una autoeliminación. La cuestión estaba en que la autopsia había agregado un dato sobre pruebas de parafina y se teorizaba en la posibilidad de que pudiera tratarse también o tratarse de un asesinato. Esto teniendo en cuenta que Ibarra tenía presencias de químicos en la mano, y si uno, comienza con el hacer más profundo, acuérdense que en el caso de autoeliminación, la característica física que se sucede es la explosión de la mina de Hoffman. Esto implica que en la mano que haya utilizado la persona que decidió autoeliminarse, tienen que existir presencias de masa encefálica, entre otras partículas, además de parafina. Bueno, ¿qué pasa? No tenía esa característica la mano de Ibarra, pero sí rastros químicos que ustedes conocemos generalmente en el clásico de nitritos y nitratos. Lo que había hecho el Emir es, eso puede ser una herida, un rastro en caso de autodefensa. Surgía un dato más ahí. Entraría otra persona en la escena a presentar la misma condición, positivo a un elemento químico, y eso agregaría más dudas de las que ya se tenía. Voces en la casa silenciosa. Mientras la investigación avanzaba, convocaron a la persona que trabajaba en la vivienda, aquella empleada doméstica. Su testimonio prometía aportar claridad, pero los resultados preliminares también arrojaban algo desconcertante. Sus manos presentaban rastros de antimonio, un químico asociado a residuos de pólvora. Esta situación generó sospechas. Si ella tocó el arma, su versión quedaba en entredicho. Su abogado salió rápidamente a desmentir que ella hubiese manipulado el arma o visto el hecho. Según su defensa, ingresó ese día temprano, como de costumbre, en compañía del casero, para iniciar sus tareas. Aseguró que ella no encontró el cuerpo cuando abrió la puerta de servicio. Ya había llegado el casero antes que ella. Esa declaración, aunque firme, dejó más preguntas que certezas. Para nosotros prácticamente la ciencia nos dice que ella estuvo en contacto, evidentemente puede ser con la víctima en este caso o con el elemento o el arma. Entonces, ya que tenemos la desaparición del arma utilizado, entonces creemos que esta persona fue la encargada de sustraer, mover
o llevar ese arma que ciertamente seguimos buscando. De hecho que ella estuvo en la escena porque fue la persona que recibió la llamada telefónica de parte de familiares y fue aparentemente la primera persona que llegó en el lugar. Ella fue la que le encontró aparentemente al fallecido en la circunstancia ya conocida. Entonces no podemos nosotros descartar de ninguna manera, más aún que la prueba técnica nos lleva a que ella estuvo en contacto. Las autoridades decidieron decretar su imputación preventiva por hurto grave, no directamente por homicidio, argumentando que el arma homicida había desaparecido. Esa empresa incrementó incógnitas. ¿Fue cómplice, encubridora o simplemente una persona asustada que entró al lugar sin saber lo que había pasado? Su versión dividía a familiares, investigadores y vecinos. Indefectiblemente ella se impregnó porque tuvo que haber tocado el arma. Es más, tanto ella como el señor Torres ingresaron al día siguiente, posiblemente casi 10 horas después de haber fallecido Javier. Entonces, ¿por qué al señor Torres no se le impregnó y a ella sí? En el rango de la antimonia ella creo que tuvo 50, está por encima entonces del rango mínimo considerado, ya que tuvo contacto con el arma, cual es el de 30, ella tuvo 50. Entonces, esa hipótesis que ella da no tiene razón de ser. Ese clima de desconfianza afectó al vecindario. Circulaban versiones y bastante especulativas. Algunos insinuaban que si la empleada estaba involucrada, podría haber sido inducida por alguien más poderoso. Otros defendían su inocencia, asegurando que era buena persona. Pero en la fiscalía las dudas crecían. Los investigadores renovaron la vigilancia, analizaban cada cámara de seguridad en la zona, revisaron registros telefónicos, cotejaban horarios, querían reconstruir el itinerario de las personas que ingresaron al domicilio aquel día. Poco a poco comenzaron a emerger sombras sobre un presunto plan más complejo. Al terminar la jornada investigativa, nadie sabía a ciencia cierta si la empleada era sospechosa o testigo. Bueno, si faltaba algo más que agregarles en cuanto a personas que pudieran estar en la mira de la sospecha, surgiría otro hombre más de servicios generales, por decirlo así, dentro del ámbito de lo doméstico, un casero. Este casero habitualmente llegaba más temprano que la mujer que se encargaba de los quehaceres domésticos en la casa de Ibarra. Entonces surgía la posibilidad de que entre los dos sepan algo más de lo que estaban diciendo. Él revelaría datos importantes, porque finalmente decidiría romper su silencio ante la posibilidad, porque los medios en general se encargaban ya de ponerlo en la lista de sospechas. Creo que por ahí el subconsciente le dijo que era conveniente hablar y contar su verdad. El relato del casero. El relato del casero. El casero de la vivienda, hombre de mediana edad y conocido en el barrio por su discreción, accedió finalmente a hablar con los medios de comunicación. Reveló que cuando llegó aquella mañana fue convocado por la ex esposa del exfiscal, quien le pidió que despertara al hombre. Javier llevaba varios días sin responder llamadas. Esa llamada sencilla resultó el último contacto de rutina. Al arribar vio a la empleada doméstica acercarse también. Ambos entraron por la puerta de servicio. Según su relato, la cocina-comedor tenía la puerta semiabierta. Al empujar apenas la puerta se toparon con el cuerpo. Contó que lo primero que pensó no fue en violencia. Era un conocido suyo y la escena le pareció tan surreal que al principio creyó que estaba dormido. Pero al acercarse entendió. El casero aseguró con firmeza que ninguno tocó el cuerpo. Él dio un paso atrás y apenas se dio cuenta del estado de la víctima. Le pidió a la mujer que hiciera lo mismo. El casero continuó relatando que antes de la llegada de las autoridades, él avisó a la ex esposa y a un familiar cercano. Luego de eso,
al sistema 911. También aseguró que nadie manipuló la escena, tampoco tocaron el cuerpo ni objetos cercanos, mucho menos el arma, que en ese momento al menos no la había visto. Esta mañana vino la empleada y justamente con el otro también de que es encargado del lugar, ingresaron y le encontraron ahí en el cuerpo, encontraron el cuerpo. ¿El portón? Decían que... Según el encargado, que ese portón siempre tiene que estar bien cerrado ahora, y eso le llamó la atención también porque está un poquito levantado. Ah, él no levantó. No, él no levantó, él encontró ya así el portón. ¿Y cómo encontró el acceso principal? El acceso principal estaba llaveado y ellos tienen llave para poder ingresaron así. ¿Y la puerta de la cocina? Estaba semiabierta. Estaba semiabierta y ahí... Esos son los detalles que llaman la atención. Así mismo. Esos son los detalles que llaman la atención de que tenemos que investigar. Parte de su relato mencionaba algo curioso. La mascota del ex fiscal, un bulldog francés, había sido hallada esa mañana en la calle, afuera suelta. Según dijo, la empleada la levantó en brazos para llevarla adentro de la casa. La perra, cariñosa como era, pudo haber sido quien transmitió la contaminación detectada en las manos de la mujer. Ella había dado positivo a pólvora. Esa hipótesis poco convencional generó descrédito entre peritos, pero abrió una ventana de duda menos dramática. En la policía, los investigadores anotaban cada palabra, cotejaban tiempos y entradas, revisaban sus dichos con cámaras cercanas, con el testimonio de vecinos. El escenario se volvía más borroso. Ya entrada la noche, el casero insistía en su versión, pero mientras salía de la comisaría fue abordado por un fiscal que le pidió paciencia. Muchas piezas del rompecabezas aún no encajaban. Él asintió con la cabeza, consciente de que su testimonio seguiría siendo clave. Y tal como les dije, no iba a ser la primera vez que se entra a la casa del fiscal. Probablemente se cometieron muchos errores dentro de lo que es el ámbito técnico forense. Quizás sea este caso, para todos aquellos estudiantes de criminalística que son fanáticos del programa, un caso a reestudiar y reanalizarlo. Más allá de lo que pudieran ser críticas, que pudieran resultar ofensivas, porque estamos hablando siempre de la expertise, del profesionalismo de los técnicos, depende mucho de ellos y su capacidad de observación, estar en esa delgada línea entre el error que pueda costar una investigación y la certeza que pueda condenar a un autor en un juicio oral y público. Se pueden descartar pruebas por un error. Lo cierto es que en esta nueva constitución estaría la motivación que tendrían los investigadores de descubrir los datos que aportaban el casero y la mujer encargada de los quehaceres domésticos. Nueva constitución en la casa, nuevos elementos y quizás nuevos hilos de investigación. La casa bajo nuevas luces. Con los testimonios del casero y de la empleada en mano, la policía decidió reingresar a la casa durante la madrugada siguiente. Habitaciones, rincones, el portón, ventanas, muebles, todo fue revisado con minuciosidad. La escena original fue replicada, analizada, fotografiada desde nuevos ángulos. Lo que antes se consideraba limpio, ahora se veía bajo sospecha. Se revisaron las canaletas, zócalos, paredes, espacios estrechos, donde un arma podría haber sido ocultada o donde alguna evidencia podría haber sido limpiada. Se barajó la posibilidad de que alguien ingresara después del hallazgo, antes de la llegada policial, para remover pruebas. Esa versión no fue descartada, aunque tampoco se confirmó. También recolectaron huellas, fibras, posibles restos de pólvora en superficies, y aquellos expertos en criminalística comenzaron su trabajo en los laboratorios, analizando no solo las manos, sino también a aquella mascota, la piel, las huellas que dejó en el suelo. La hipótesis de contaminación cruzada adquiriría una dimensión extraña y casi cinematográfica, pero real.
La Fiscalía solicitó las cámaras de circuito cerrado de las viviendas vecinas, aquellas que pudieran haber captado movimientos extraños durante la noche del crimen. Se revisaban imágenes de moto, autos, luces, sombras. El barrio, antes tranquilo, se transformaba en un tablero de detectives. Vecinos fueron convocados a declarar. Algunos dijeron haber visto una motocicleta desconocida cerca de la hora fatídica. Otros mencionaron ruidos, pero nada concluyente. Entretanto, en los laboratorios de balística, los técnicos se preparaban para examinar el arma incautada. Esperaban determinar si los proyectiles extraídos del cráneo correspondían a una pistola calibre 22 y también querían confirmar si el arma había sido disparada recientemente. Las pruebas podían inclinar la balanza hacia un homicidio. Cuando la policía cerró la casa esa noche, uno de los expertos se quedó mirando la puerta entreabierta del portón. En su mente una pregunta: ¿por qué ese portón no estaba cerrado del todo si la víctima ordenaba mantenerlo firme? Esa grieta insignificante a simple vista podría ser algo clave y mucho más oscuro. Les dije que la tarea de la policía a la hora de hacer trabajo técnico, buscar, miren que es un trabajo complicado porque no siempre hay accesibilidad a cámaras de seguridad, ya sean por dos motivos. Si el propietario de la cámara accede, si no lo hace hay que recurrir al Ministerio Público a una orden judicial, y el que toda la zona que uno vaya a buscar tenga este dispositivo. El avance de la tecnología sin duda es, después de los 2000, es bastante esperanzador, por decirlo de alguna manera, pero no siempre hay, y hay veces que ocurre esa ley a la inversa, ¿verdad? La ley de Newton. Bueno, el punto estaba en lo siguiente. Cuando ellos obtienen las filmaciones en la zona, cae una moto dentro del seguimiento que ellos hacen. Y esa moto, por una cuestión ya de olfato, el investigador comienza a ser protagonista como sospechosa. A partir de ahí, la policía dirá: ojo, probablemente la teoría de la autoeliminación esté perdiendo mucho porcentaje de credibilidad y aquí hay que investigar algo más. Las huellas de una pista. Al revisar las grabaciones de circuito cerrado, los investigadores identificaron una motocicleta oscura que, la noche del crimen, circuló por las calles próximas a la vivienda del exfiscal. Iba a baja velocidad, sin luces altas, como si buscara no llamar la atención. Esa imagen capturada se convirtió en la primera pista concreta hacia algo más que un suicidio. Se rastreó la matrícula, o al menos lo que se alcanzaba a ver, y el registro condujo a un barrio de Asunción. Allí, los agentes encubiertos comenzaron una vigilancia discreta sobre un hombre joven, de contextura delgada, con perfil bajo, pero con movimientos inesperados en los últimos días. Su rutina parecía normal, hasta que según las cámaras dejó de aparecer en ciertos horarios. Ese detalle lo hacía interesante. Paralelamente, los peritos balísticos ya habían recibido los resultados preliminares. Los proyectiles extraídos del cráneo coincidían con el arma calibre 22 que se había atribuido al exfiscal. Esa información, aunque no determinaba por sí sola la autoría, reforzaba la idea de que el arma del crimen era la misma que se encontró en la casa. La hipótesis de suicidio perdía fuerza, pero hasta entonces no existía testigo directo. Todo dependía del cruce de cámaras, de huellas y de declaraciones bajo presión. El clima se volvió pesado, casi paranoico. Evidentemente el trabajo sigiloso del Departamento de Homicidios fue muy importante al poder obtener elementos fílmicos que fueron analizados de manera exhaustiva, que en principio no eran de buena imagen, no era muy buena la resolución,
pero se estuvo trabajando de manera incansable para poder llegar a identificar a estas personas que se podían visualizar. Y bueno, este es el resultado que hoy tenemos. En ese escenario, los fiscales decidieron ampliar la gama de imputados potenciales. No solo la empleada, sino también quien aparecía en la cámara de vigilancia con la moto. Esa reconfiguración del caso disparó la alerta en torno del exfiscal. Viejos conocidos, ex asesores y empleados antiguos comenzaron a mirar con recelo a sus compañeros. Nadie sabía con certeza quién era leal y quién caminaba por la sombra. Esa noche, bajo custodia policial, Óscar Ariel Caballero Samang fue detenido en el barrio Ceballos-Cue de la capital. No había seguridad de que era el autor del crimen, pero en su teléfono móvil encontraron llamadas realizadas alrededor del horario de la muerte y su moto coincidía con la captada por las cámaras. Hasta aquí la policía comenzaba a dispersar sus dudas en la cabeza de cada uno. Se iba desdibujando, iba desapareciendo esa tesis de la autoeliminación. Los elementos en la casa hacían presumir a los investigadores de que ahí algo más pasó. La tesis de que pudiera estar involucrada la mujer encargada de las tareas domésticas también perdía efectividad, al igual que la del casero, y existiría un factor externo. Habría que entender un poco las particularidades de la vida de Javier Ibarra para saber qué ocurrió en ese sitio. Ahí comenzaría a explorarse la vida privada de él, sus últimos pasos, sus contactos telefónicos, quién lo visitaba, con quién tenía contactos. Vamos a hacer una pausa y al volver, última parte de este primer capítulo del caso Javier Ibarra. Corrió mucho en el caso Javier Ibarra. Mucho se dijo, mucho se especuló. Se sostuvo por algunos días la teoría de la autoeliminación, pero rápidamente cuando comenzaron a entender su vida, sus últimos momentos, cuando comenzaron a entender quiénes frecuentaban la casa, con los pocos que tenían contacto con él. Acuérdense que Javier Ibarra tenía una personalidad por más de que era un hombre público, tenía un perfil bajo, sí, un perfil hermético en cuanto a compartir sus cuestiones privadas, y eso haría que en parte sea dificultoso, pero también en parte de alguna manera beneficioso, porque un círculo muy cerrado de personas eran las que frecuentaban, y por ahí saldría el dato que revelaría qué había detrás de la muerte de Javier. Parte final del primer capítulo, y quieren ver lo que va a ocurrir en la segunda parte, un adelanto y volvemos el próximo fin de semana. Adelanto del siguiente programa. Una reconstrucción completa, las posiciones, ángulos, tiempos y movimientos, la trayectoria de uno de los disparos, exigió una postura que no coincidía con un acto voluntario. Ese hecho fracturó definitivamente la teoría del suicidio. La presión mediática creció a medida que pasaban los días. Los fiscales fueron cuestionados por la falta de una línea clara. Mientras tanto, los peritos continuaron analizando celulares, objetos personales y registros de llamadas. En los primeros días de febrero, los investigadores consideraron que el caso avanzaría hacia una nueva fase. Los agentes estaban convencidos de que descubrirían un vínculo mayor. Preparaban nuevas diligencias, allanamientos y posibles imputaciones que podrían sacudir el caso desde su raíz. La historia, en realidad, solo estaba comenzando.